Hola corazones, bienvenidos al canal de Pepa Bebé. Mirad lo que os traigo hoy. Hoy os traigo estos patuquitos que ya lo tenemos en el canal hecho con una talla pequeñita de recién nacido a 3, 4 meses. Bueno, pues me habéis pedido que lo haga mayor para niños más grandecitos y lo hemos hecho de talla de 6 a 10, 12 meses puede dar porque esto estira muchísimo. Mi bebé, mi nieta, tiene 7 meses y le queda perfecto. Pero da de sí mucho que puede llegar a durar más tiempecito. Y lo hemos hecho con esta lanita que es acrílica 100%, primavera de Hilaturas LM, donde yo os dejo siempre abajo en la cajita de descripción, os dejo el enlace si queréis utilizar la misma que yo he utilizado, ¿vale? Vamos a hacer más cositas con esta lanita para que le deis a la campanita para que os vaya anunciando que vamos a subir un gorrito, vamos a hacer cositas para tener un conjuntito con estos preciosos patuquitos, ¿vale? Bueno, pues os dejo aquí con el paso a paso. Hemos utilizado agujas de punto del número 2,5 y agujas de punto del número 3. Seguid el paso a paso y ya veréis cómo se hace. Es muy fácil y muy sencillo. Chicos, vamos a empezar con la labor. Y para hacer esta labor, que ya sabéis que es este patuquito que me lo habéis pedido en talla mayor, este lo tengo en el canal, que es de 0 a 3, 4 meses, depende ya del bebé. Bueno, pues hoy lo vamos a hacer, que ya lo tengo aquí hecho, lo vamos a hacer desde 6, inclusive puede llegar hasta los 12 meses. ¿Por qué? Porque esto estira muchísimo. Mi bebé tiene 7 meses y le está estupendamente. Entonces, pero puede estirar mucho. Yo creo que puede dar de sí hasta incluso los 12 meses. Voy a apagar esto porque no deja de entrar mensaje. Vale, bueno, pues dicho esto, vamos a trabajar, como os he dicho, con la lanita primavera, que ya sabéis ustedes que yo ya la he trabajado en varios de mis trabajos de Hilaturas LM. Con esto vamos a hacer más cositas. Vamos a hacer este patuquito y vamos a hacer más cositas. Aún no lo tengo todavía en proyecto qué complemento le voy a agregar al patuquito, pero voy a hacer algo más. Este enlace os lo dejo abajo en la cajita de descripción donde podéis comprar, es online la tienda ovillos.com y podéis comprar perfectamente el mismo material que yo estoy trabajando. Es un ovillo de 100 gramos y es una lana totalmente acrílica que es ideal para los bebés porque no le da alergia de ningún tipo. Bueno, pues dicho todo esto, las chicas, chicos que me veis, que me seguís, que ya estáis conmigo y habéis hecho varios trabajitos, ya sabéis cómo montamos los puntos. Pero yo voy a recordarlo por si hay algún chico o chica nueva que no haya visto un vídeo mío, pues aquí lo voy a dejar como yo lo monto. Yo lo monto estilo abuela, le llamo yo, porque es como me enseñó mi madre, estilo abuela. Y vamos a montar en nuestra aguja para hacer este patuquito en agujas del 2,5. Vamos a hacer este patuquito de talla 6 meses, 6, vamos a ponerle 10, 12 meses, puede llegar. Vamos a montar 41 puntos. Yo tengo montado ya 35. Y yo hago esto, corazones. Enlazo, voy a soltar hilo. Enlazo mi hilo en mi dedo. Hago esta lazada. Con esta de aquí que tengo que dejar bastante hilito para ir montando, ¿vale? Yo le dejo bastante hilito, monto y hago 35 y este hace 36. Sigo 37. Ya le doy la vuelta de esta forma. 38. 39. Que me asiente bien aquí. 39. 40 y 41. Ya tengo los 41 puntos que necesito montado. Ahora voy a cortar un poquito la hebra porque al estar tan larga, lo que me ha sobrado me confunde muchas veces con el ovillo. Le dejo una hebrita por si tengo que coser, pero no tan larga. Bueno, pues ahora voy a hacer una vuelta del derecho. Vueltas le llamo yo a todas las pasadas
¿qué hago? Cuando saco los puntos de una aguja. O sea, esta pasada hacia allá para mí es una vuelta y la del revés para mí es otra vuelta. Entonces voy a hacer una vuelta del derecho. Ya sabemos, los puntos del derecho se hacen metiendo la aguja hacia abajo y echando la hebrita, ¿vale? Esto es una pasada del derecho, una vuelta. Y comenzaremos la labor en el otro lado. El otro lado será el derecho de la labor. Siempre os digo en todos mis vídeos que el derecho de la labor es donde está la hebrita con la que hemos montado los puntos. En este caso va a ser al revés. En este caso la hebrita estará en el lado izquierdo, porque este será el derecho de la labor. Me quedo montando los 41 puntos, perdón, montando no, haciendo la vuelta del derecho de los 41 puntos y ahora vamos a empezar a hacer ya la suelecita del patuco, que es esto. Vamos a empezar a hacer esta suelecita. Chicos, me quedo haciendo esto. Hacemos la primera vuelta del zapatito. Digamos que esta es la preparación. Y ahora vamos a empezar ya con la suela. Vamos a hacer un punto del derecho. En este caso lo vamos a pasar sin tejer. A continuación vamos a echar hebra. Y vamos a hacer 19 puntos del derecho. 19 puntos van a ser siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Estos 19 puntos siempre van a ser 19 puntos en este lado y 19 en este. Vamos a variar lo que es el comienzo y el centro. Ahora, a continuación echamos hebra y hacemos un punto del derecho. A continuación volvemos a echar hebra y hacemos otros 19 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y me queda un punto igual que en el comienzo. Echo hebra y hago este punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora todas las vueltas del revés, digamos, que no es el derecho de la labor, van a ser todas del derecho, sin aumentos, sin nada. Y las hebras del derecho. El primero lo paso sin hacer. Y hago la hebra del derecho. Y sigo haciendo y trabajo toda esta vueltecita del derecho. Tercera vuelta de la suela. Si hemos empezado con un punto del derecho, vamos ahora a empezar en la tercera vuelta con 2 puntos. Pasamos el primero sin hacer, hacemos el siguiente y hebra. Volvemos a repetir 19 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 18 y 19. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a hacer hebrita y en vez de un punto que teníamos en el centro, vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Estos del centro irán aumentando 2 puntos y este del principio y del final irán aumentando 1 punto. Echamos hebra y volvemos a hacer 19 puntos del derecho. Estoy aquí al final, me quedan 2 puntos después de los 19, echo hebra y hago estos 2 puntitos últimos, igual que en el comienzo. Vuelta del revés, todos los puntos del derecho.
incluidas las hebras. Y el primero lo paso sin hacer. Hago el siguiente y voy trabajando todo al derecho. Termino la vueltecita del revés y estoy contigo en la quinta vuelta de la suelecita del zapatito. Quinta vuelta. Corazones, ahora en vez de 2 puntos que tenemos al principio, vamos a tener 3. O sea, 1, 2 y 3. Y echo hebra. Y hago 19 puntos. Siempre serán 19 puntos. Ya tengo los 19 puntos y ahora ya aquí en el centro hemos aumentado. Y en vez de 3 que hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer ahora 5. Echo hebra. Y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a echar hebra. De nuevo hago los 19 puntos que me corresponden de este otro ladito. Y termino como he empezado, con 3 puntos, hebra y 3 puntos al terminar. Ya los tengo aquí. Aquí echo hebra y hago 1, 2 y 3 puntos. Os lo voy a explicar escrito para que os sea más fácil. Mirad, hemos hecho la primera vuelta que hicimos de la suelecita. Una vez que hemos terminado la preparación, hemos montado 41 puntos, 41 puntos, hemos hecho una vuelta del derecho, ¿vale? Y ahora vamos a hacer ya lo que es la suelecita. Vamos a hacer lo que es la suela y vamos haciendo los aumentos del talón y los aumentos de la puntera. Hemos hecho la primera vuelta. Hemos hecho un punto del derecho. Hemos echado hebra. Hemos puesto 19 puntos del derecho. Hemos echado hebra. Un punto del derecho. Hemos puesto hebra. 19 puntos del derecho. Igual que aquí. Hemos puesto hebra y hemos terminado con un punto del derecho. Vuelta del revés. Todas las vueltas pares. La segunda. Y todas las vueltas del revés se harán del derecho. Vale, vamos por la tercera vuelta de los aumentos. Aquí hicimos un punto, pues ahora aquí tenemos 2 puntos del derecho. Tenemos hebra, los 19 puntos que siempre serán hebra. Aquí en vez de un punto, esto es lo que aumentará siempre. Esto. Aquí en vez de un punto, que es el centro, tendremos 3 puntos del derecho. Entonces hemos aumentado aquí, hemos aumentado aquí. Tenemos hebra, 19 puntos del derecho, hebra y de aquí tenemos 2 puntos del derecho. Quinta vuelta, que es la que terminamos de hacer ahora mismo. En vez de 2, tenemos 3 puntos del derecho. Hebra, 19 puntos del derecho. Hebra, aquí tenemos 5 puntos del derecho. Hebra, 19 puntos del derecho. Hebra y terminamos con 3 puntos del derecho, igual que ahora. Ahora vamos a hacer vuelta del revés, ya sabemos, todas las vueltas del revés serán del derecho. Esto vamos a seguir aumentando hasta que tengamos aquí 6 puntos y hasta que tengamos aquí en el centro 11 puntos. ¿Qué significa? Que ahora en la séptima vuelta vamos a tener aquí 4 puntos del derecho. Esto es la hebra, 19, la hebra. Aquí vamos a tener 7 puntos del derecho. La hebra, 19 puntos, la hebra y aquí vamos a tener 4 puntos del derecho. Octava vuelta. Perdón, séptima no, novena, porque toca la del revés. En vez de 4 tendremos 5, en vez de 7 tendremos 9 y en vez de 4 tendremos 5.
En la vuelta número 11, ¿por dónde voy? 4, 5, la vuelta nuevo 10, 11. 11 vueltas, tendremos en vez de 5 tendremos 6, en vez de 9 tendremos 2 más, tendremos 11, en vez de 5 tendremos 6. Y hemos terminado porque creo que sí, que esta es la última. Vale, pues vamos a trabajar hasta tener esto. Cuando tengamos hecho o que nos coincida en el centro 11 puntos, 6 y 6, hemos terminado lo que es la suelecita del zapatito, ¿vale? Voy a trabajar todo esto hasta tener estos aumentos, que tenga 6 en el principio, 6 en el principio antes de la hebrita, 11 en el centro antes de las 2 hebritas y 6 en el final antes de la hebrita, haciendo estos aumentos. Vuelta del revés, todas del derecho. Y estoy contigo para seguir trabajándolo. Corazones, ya tengo los 11 puntos en el centro de aumento. Perdonad mi voz porque de nuevo estoy resfriada. Entonces, voy ahora a hacer a continuación una vuelta del derecho y una vuelta del revés. ¿Para qué? Porque vamos a hacer esto. Esta separación. Esta separación que tenemos desde la suela a la subida del zapatito, vamos a hacer esto. Entonces, hago esta vuelta del derecho. Ya sabemos que el primer punto lo paso sin hacer. Y la siguiente vuelta del revés. Sabéis ya cómo es el punto del revés, ¿verdad? Que es metiendo la aguja hacia arriba. Esta es hacia abajo y el revés es con la hebra hacia arriba, ¿vale? Bueno, pues hago esta vuelta del revés, del derecho, perdón, la siguiente del revés. Y ahora vamos a hacer la subida, esta subidita de aquí, del patuquito, que vamos a hacer en total 12 vueltas. Haremos 12 vueltas a punto bobo. ¿De acuerdo? 12 vueltas. Una para allá, o 2, 3, 4, así, 12 vueltas. Una vez que hagamos esta del derecho, la siguiente del revés, 12 vueltas a punto bobo. Terminadas las 12 vueltas que tenemos que hacer de subida, vamos a empezar con el empeine. Y vamos a hacer 24 puntos al derecho. El primero lo pasamos sin hacer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo las 12 vueltas terminadas de subida. Y ahora vamos a hacer el empeine. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer 24 puntos de un lateral. A continuación de los 24 puntos del lateral, voy a tejer 13 puntos que se componen el empeine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, y el que hace número 13 lo voy a coger junto con los de este lateral, del derecho, así. ¿De acuerdo? Damos la vuelta a la labor. Y voy a contar 11 puntos. El primero lo paso sin hacer. Y este van del revés. 2, con la agujita hacia arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y el que hace 13 lo voy a coger junto con los de este lateral. Lo voy a coger por la parte de atrás, porque estamos haciendo la vuelta del revés. Bajo mi agujita y lo cojo por la parte de atrás. Ya lo tengo aquí. ¿Vale? Doy la vuelta a la labor. Y ahora me toca vuelta del derecho. Ya no tengo que contarlo porque ya el mismo punto me lo separa. 1. Mirad, no lo voy a contar. El mismo punto me va a separar donde termina el empeine. Estamos trabajando ahora a punto liso, ¿eh? Vuelta del derecho y vuelta del revés del revés.
Mira, aquí ya lo tengo, se me juntan, ¿vale? Pues aquí cojo estos dos últimos, el último del empeine y el primero del lateral juntos, del derecho. Doy la vuelta a la labor y este punto lo paso sin hacer y voy a trabajar del revés. Estos 13 puntos del revés, cogiendo el que hace número 13 con los del lateral. Como estoy trabajando la vuelta del revés, lo voy a coger por la parte de atrás del punto. Mirad, este es el último punto, voy a bajar mi agujita y voy a coger por la parte de atrás este y este. Y ya lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues así doy la vuelta a la labor y voy a seguir tejiendo hasta tener un total de 8 menguados a cada lado. 8 aquí y 8 aquí. En total son, ¿no? Veo mis apuntes, sí. 8 menguados a cada lado. Y me quedará un total de 45 puntos en la agujita. ¿Vale? Pues voy a seguir tejiendo esto hasta conseguir lo que os acabo de comentar. Ya he terminado todos los menguados del empeine. Voy a hacer el último. Mirad, me queda un punto aquí, que lo voy a coger junto. Ahí. Este aquí. Que lo voy a coger junto con este. Ya tengo el empeine totalmente terminado. Y ya me quedan ahora mismo 45 puntos en la aguja. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahora voy a terminar esta vuelta, la termino. Y voy a hacer la vuelta del revés como me corresponde. Los puntos del derecho y los puntos del revés. Y ahora vamos a pasar a hacer el pasacinta. Hacer este huequecito para meter la cintita, ¿vale? Bueno, voy a terminar esta vueltecita, te hago la del revés y estoy contigo para explicarte el pasacinta. Vamos a hacer el pasacinta. Mirad, primero vamos a hacer 2 puntos del derecho. Echamos hebra y cogemos 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho, 1 y 2. Echamos hebra, 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos del derecho. Echamos hebra, 2 puntos juntos del derecho. Así toda la vueltecita. 2 puntos del derecho. Echamos hebra, 2 puntos juntos del derecho. Vale, pues así voy a terminar esta vueltecita. 2 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos del derecho. La vuelta del revés la vamos a hacer toda entera del revés. Toda entera del revés. Y ahora vamos a empezar a hacer ya lo que es la subida del tobillito. Y vamos a hacer lo que es el punto elástico. ¿Vale? Bueno, estoy contigo ahora en cuanto termine esta vuelta y la siguiente y hacemos el punto elástico. Terminado el pasacinta y la vuelta del revés, vamos a pasar a hacer lo que es la subidita. Y vamos a hacer punto elástico uno por uno. Un punto del derecho, un punto del revés. Durante 19 vueltas. Punto del derecho, sabemos ya cómo es, que lo voy a pasar sin hacer. Subo la agujita y hago el del revés. Del derecho, del revés. Del derecho, del revés. Del derecho, del revés. Así voy a terminar esta vuelta. Las vueltas del revés, como se nos presenten los puntos. Estoy contigo en la vuelta del revés. Y así vamos a hacer 19 vueltas. Corazones, ya tengo listo las 19 vueltas de punto elástico. Vamos a hacer ahora una vuelta más con una agujita un poquito mayor. Agujita del número 3. ¿Vale? Para que el elástico aquí no le aprieta al bebé. Entonces vamos a hacer esta vuelta con agujitas del número 3. El primer punto siempre lo hago del derecho. Primero y último siempre lo hago del derecho. Después ya como me va tocando. Este me toca del revés. Este me toca del derecho. Del revés. Del derecho. Y así.
termino la vuelta y cierro en la siguiente vuelta, cierro con las mismas agujas del número 3. ¿De acuerdo? Pues voy a hacer esto, voy a cerrar y ahora vamos a coser nuestro patuquito. Y ya lo tenemos listo. Ya sabéis cómo se cierra, imagino. Si habéis visto vídeos míos, sabéis cómo cerramos los puntos, ¿no? Voy a cerrar 2 o 3 contigo para que tú veas cómo lo hago. Esto, al ser un número mayor, la agujita se queda flojito arribita y nos aprieta la piernecita de nuestro bebé. Ya lo tenemos listo. Este del derecho y el último también lo hago del derecho. Vale, pues ya dejo la agujita del número 2,5, cojo la del número 3 y voy a cerrar. Cerramos según nos toca el punto, ¿vale? Paso este punto sin hacer. Y el siguiente nos toca del revés, pues lo hacemos del revés. Y ahora, flojito, ¿eh? Este punto se hace flojito. Monto este sobre este. Este me toca del derecho, pues monto este sobre este. Este me toca del revés, lo hago del revés y monto este sobre este. Y así lo voy a terminar, ¿vale? Estoy contigo dentro de un momentito para coser nuestro patuco. Ya tengo cerrado los puntitos y dejo la hebrita larguita, ¿vale? En la cual ya he ensartado mi agujita lanera. Vale, vamos a ponerlo del revés. ¿De acuerdo? Y vamos. Lo primero que tenemos que hacer es que coincidan los puntos para que al coserlo no nos quede, por ejemplo, así, ¿vale? De cuadrado. Entonces, este es el pasacinta, pues aquí lo tengo y pongo un alfiler. El taloncito, mirad, aquí tengo el taloncito donde termina lo que es la planta del pie, lo hago coincidir con este y le pongo un alfiler. ¿Vale? Y aquí alfilito otro. Ya está. Ahora aquí tengo mi agujita y voy a empezar a coser. Mirad, el primer punto lo tengo que anudar un poquito más fuertecito. Voy a coger las hebritas, ¿vale? Como todos los puntos, estas hebritas. Como todos los puntos los he terminado y empezado del derecho, me van a quedar estas hebritas, ¿vale? Bueno, pero el primer punto, como es donde va a hacer más juego el patuquito, al abrir y cerrar, pues aquí me voy a asegurar de que quede un poquito más bien apretadito, para que esto haga juego y no dé de sí, ¿vale? Bueno, pues una vez que lo tenemos ya bien apretadito, vamos a ir cogiendo estas lazadas que tenemos aquí y la de enfrente, para que quede la menor costura posible y le moleste menos a nuestro bebé. Aquí, y cojo esta. Como está esto cosido de esta manera, no se va a ver la costura y le podemos dar la vuelta perfectamente si lo queremos hacer el doble. ¿Vale? Vamos cogiendo esto, la hebrita, la de este ladito, y así voy a terminar de coser todo mi patuquito, todo esto. Aquí lo voy a apuntar, aquí apunto ya este hilo, lo apunto y termino de coser con este otro hilo para así también ya lo pierdo. Y aquí igual voy cogiendo las hebritas, ¿vale? Mirad, estas hebritas que sobresalen aquí, las voy cogiendo y esta es la forma de coserlo.
¿De acuerdo? Bueno, pues me quedo terminando nuestro patuquito y os lo enseño ya. Listo. Listo, corazones. Ya tenemos nuestro patuquito terminado. Talla 6, 10, 12 meses pueden perfectamente darnos, ¿vale? Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. 1.000.000 de gracias por suscribiros al canal, que siempre esto ayuda a que sigamos adelante. Un like si os gusta. Y nada, que lo pongáis en práctica, como siempre os digo. Sabéis dónde encontrarme, contesto a todos los comentarios y dudas que tengáis. Un besote muy grande y hasta el próximo.